Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí nuevamente un privilegio muy grande estar con ustedes aquí para hablarles la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, el capítulo 4 y verso 28 o 21 al 28, dice de la siguiente manera: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los hijos de Jerusalén. Los hijos de Jerusalén, no Jerusalén la terrenal, sino la Jerusalén celestial. Los hijos de la promesa son los hijos de Jerusalén celestial. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esto es palabra de Dios, lo cual no puede ser desechado por los seres humanos. Por lo tanto, hijos de Jerusalén, entended que sois hijos de la promesa. No habéis aparecido en la tierra por voluntad humana, sino por voluntad divina. Habéis aparecido en la tierra porque Dios le envió a usted a este mundo para pasar un lapso de tiempo aquí en un proceso divino, el cual no puede ser evadido, porque
como hijos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, teníamos que nacer en esta tierra para luego poder tener un nuevo nacimiento, nacer en la Jerusalén y por la Jerusalén celestial, nacer por la promesa divina, para así ser hijos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, la cual tiene todas las bendiciones de las promesas divinas, las cuales le son cumplidas no por voluntad humana, sino por la voluntad divina, por la palabra creadora, porque las promesas divinas vienen para los hijos de Jerusalén por la palabra hablada de Dios. Así como todos los hijos de la promesa, todas las bendiciones que reciben, las reciben por la palabra divina. Así la Jerusalén celestial, también todas sus promesas divinas le son cumplidas por la palabra divina. Por lo tanto, es menester que nosotros sepamos quiénes somos en esta tierra. Es necesario que nosotros sepamos que como seres humanos hemos nacido en una ciudad. Nuestro nombre está registrado en la ciudad donde hemos nacido, ya sea en la misma ciudad o en un barrio de esa ciudad. Pero así como nuestro nombre terrenal ha sido registrado en la tierra, en la ciudad a la cual pertenecemos por el nacimiento, por el nuevo nacimiento, habiendo nacido de y en la Jerusalén celestial, somos hijos de Jerusalén, no la de la tierra, sino la del cielo. Por lo tanto, nuestro nombre está registrado en el registro de esa Jerusalén celestial. Por eso, Él dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pues Él es ese Melquisedec que dice la Escritura, sin padre, sin madre, el cual le apareció a Abraham en una ocasión, y el cual en esa ocasión le dio a Abraham pan y vino, y el cual, hablando con Abraham y bendiciendo a Abraham, recibió de Abraham los diezmos de todo. Y dice el apóstol San Pablo, hablando acerca de este rey Melquisedec, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Salem es Jerusalén. Esto es Rey de paz, Rey de Jerusalén, o Rey de paz es Melquisedec. Por eso él, cuando apareció en Jerusalén y entró a Jerusalén, allí el que estaba entrando era el Rey de paz, el príncipe
de paz, como lo anunció el profeta Isaías. El rey de Jerusalén, como lo anunció el profeta Zacarías. Por eso el profeta Zacarías decía de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Y quién es el rey de Salem o de Jerusalén? Melquisedec. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén en aquel domingo de Ramos, aquel domingo en donde él llevó a cabo su entrada triunfal, sus discípulos allí comenzaron a clamar de la siguiente manera. En el Evangelio según San Mateo y el capítulo 21 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y en otros pasajes de los evangelios dice: Hosana al Hijo de David que viene. Es que esto ya había sido programado en el plan divino, para que así la Jerusalén terrenal experimentase la visita del rey de Salem, de Melquisedec en carne humana. Pero Jerusalén no comprendió el gran evento en el programa divino que estaba experimentando. Pero aquellos que para la religión de aquel tiempo parecía que estaban equivocados, que eran unos fanáticos, para ellos se estaba cumpliendo un evento profético conforme a la promesa divina. Y por eso ellos estaban clamando en la forma en que lo hacían. Parecía una locura, era algo increíble a la mente humana, pero era la promesa divina para aquellos días. El Señor Jesucristo podía decirle a toda la gente que allí estaban:
esto que ustedes están viendo acontecer en estos momentos, a estas personas clamando en la forma que lo están haciendo, esto es la palabra de Dios siendo realizada en vuestro medio. Esto es palabra de Dios, pero ellos no lo comprendían. El Señor les podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura del profeta Zacarías en vuestro medio. Pero los ojos de Jerusalén estaban ciegos a esas promesas. Por eso le decían al Señor: tú no oyes lo que están diciendo tus discípulos acerca de ti. Él le decía: sí, yo estoy escuchando. Pero el Señor Jesucristo no podía impedir que la Escritura se cumpliese en esos días. Si Él hubiera querido impedir que se cumpliese, Él no hubiera mandado a buscar al pollino hijo de Asna. Pero el primero que estaba interesado en que la Escritura se cumpliese era el Señor Jesucristo. Y los que estaban viendo el cumplimiento de la Escritura no podían hacer otra cosa sino lo que dijo el profeta Zacarías que harían: estar llenos de júbilo, de regocijo, diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Eso ya Zacarías había dicho que se dijese en esos días. ¿Y por qué entonces van a criticar a las personas que están diciendo lo que se debe decir en el tiempo en que se está cumpliendo la promesa divina? Los que querían que los discípulos no clamasen en esa forma estaban equivocados, porque ellos viendo no entendían lo que estaba aconteciendo y no estaban de acuerdo con lo que estaba aconteciendo. Pero lo que estaba aconteciendo y la forma en que los discípulos podían ver y expresar el regocijo por lo que estaba aconteciendo era la forma correcta conforme al programa divino. Hija de Sión, Jerusalén, da voces de júbilo. ¿Y por qué se iban a poner enojados aquella gente al ver al pueblo que podía entender el programa de Dios lleno de alegría, lleno de regocijo? Podemos ver que no todas las personas están de acuerdo y se llenan de alegría cuando los que reciben el cumplimiento de la promesa están felices, llenos de júbilo y de alegría. Es que las personas que entienden las promesas de Dios y las ven cumpliéndose, automáticamente se llenan de gozo y alegría. Están llenos de vino nuevo, porque el vino nuevo es el estímulo causado por la palabra revelada para el tiempo en que viven. Y dice Dios en el libro del Apocalipsis: no hagáis daño ni al vino ni al aceite, porque el vino y el aceite están en los elegidos en cada tiempo. Y en el tiempo
en que las Escrituras se cumplen. El vino nuevo, el estímulo nuevo causado por la revelación divina de lo que está aconteciendo conforme a las promesas divinas, está manifestado en los hijos de Jerusalén. En los hijos de Jerusalén que estaban viendo el cumplimiento de las promesas divinas estaba el regocijo, la alegría, el entusiasmo, conforme a como dijo el profeta Zacarías, que estaría en esas personas. Ahora, Jerusalén, la terrenal, ha sido actualizada por Dios con la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es la que tiene las promesas divinas para ver todo lo que Dios ha prometido llevar a cabo en los días finales. Y los hijos de Jerusalén serán identificados en los días finales, así como fue identificado Jesús de Nazaret en el monte de la transfiguración como el Hijo de Dios. Él fue identificado allí cuando aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado. Entonces vino el mensaje del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Así será cuando aparezcan en el tiempo final el ministerio de Moisés y Elías. El mensajero de ese tiempo será identificado como un hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios, todos los hijos de Jerusalén, estando en medio del ministerio profético, serán identificados también como hijos de Dios. Y así como fue identificado Jesús como el Hijo de Dios para aquel tiempo, el cual estaba siendo adoptado allí, serán identificados los hijos de Dios, los hijos de Jerusalén, la celestial, para ser adoptados en el reino de Dios. Así será la identificación de los hijos de Dios. Y se cumplirá la Escritura nuevamente como se cumplió en los días de Jesús. La Escritura del Salmo que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se cumplió con el Señor Jesucristo, el cual fue engendrado, el cual fue formado en el vientre de María por el Dios Todopoderoso. Y todos los hijos del reino de Dios, todos los hijos de Jerusalén, han sido engendrados por Dios, por la palabra del Señor. Por lo tanto, Él en este tiempo final, en lo que representó el monte de la transfiguración, mostrando o representando al monte de Sión, que es el pueblo de Dios, la Jerusalén celestial. Así como Él identificó a Jesús como el Hijo que Él engendró,
que Él trajo a existencia en ese cuerpo, así también serán identificados todos los hijos de Jerusalén y serán reconocidos y adoptados en el reino de Dios. Serán identificados como hijos engendrados por el Espíritu Santo y no por voluntad humana. Por eso todos los hijos de Jerusalén estarán de jubileo en este tiempo final. Estarán en un tiempo, en una temporada de júbilo grande, sabiendo que son los hijos de Jerusalén y escuchando el mensaje igual a como lo escuchó el Señor Jesucristo y los discípulos que allí estaban, cuando la voz divina dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Así también la voz divina, la voz de Dios dirá para todos los hijos de la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial, en estos días finales, cuando esté cumpliéndose lo que fue visto en el monte de la transfiguración, mostrando en tipo y figura lo que acontecería en este tiempo final. Por lo tanto, todos los que escucharán esa voz divina, ese mensaje divino que los identificará como los hijos de la Jerusalén celestial, tienen la promesa de la adopción, la promesa de la entrada a la eternidad en los días finales. Tienen la gran promesa de los días finales y todas las promesas que Dios ha hecho para sus hijos y que los hijos del pasado las saludaron de lejos, nosotros las hemos de saludar de tan cerca que las podremos palpar, que las podremos tocar, que las podremos ver con nuestros propios ojos y las podremos disfrutar. Disfrutaremos todas esas bendiciones en este tiempo final, porque Él dirá: tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es lo único que nos garantiza que somos hijos de Dios. Lo único que nos garantiza que somos los hijos de la Jerusalén celestial, los hijos de Dios, es la voz de Dios que, como en el monte de la transfiguración identificó a Jesús como el Hijo de Dios, en estos días finales nos identificará como los hijos de Dios, los hijos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial.
Ese será el mensaje para nosotros, el mensaje que nos llenará de alegría, de regocijo, de júbilo en estos días finales, para así estar en el año del jubileo, en la temporada de jubileo más grande y gloriosa que la Jerusalén celestial ha experimentado en todos los tiempos. Este será el tiempo de más jubileo en la Jerusalén celestial. Por lo tanto, hijos de Jerusalén, dad voces de júbilo, de regocijo, de alegría. Habéis sido identificados como los hijos de la Jerusalén celestial, como los hijos de la promesa. Y como hijos de la promesa, habéis venido a la tierra por la promesa divina. Y estamos aquí para que la promesa divina y todas las promesas divinas sean realizadas en y con nosotros. Cuando escuchamos el mensaje en el monte de la transfiguración actualizado, oímos lo mismo amplificado que fue escuchado en el monte de la transfiguración. Eso nos asegura que hemos de recibir la plena adopción. Eso nos asegura que hemos de ser transformados. Eso nos asegura que hemos de pasar a la eternidad para no ver muerte. Eso nos asegura lo que tanto nosotros queríamos asegurar: la vida eterna con Dios. Ya entonces no hay dudas en nuestra mente y en nuestro corazón de que si somos o no somos hijos de Dios, porque no estamos escuchando la voz de los hombres, ni estamos escuchando nuestra propia voz, que en muchas ocasiones nos decía: tú eres hijo de Dios, y en otras ocasiones decía: tú no eres un hijo de Dios, porque en unas ocasiones podíamos ver que éramos muy buenos y en otras ocasiones podíamos ver que cometíamos faltas y errores. Pero cuando escuchamos la voz divina, la voz celestial, la voz del cielo, como fue escuchada en el monte de la transfiguración, entonces no cabe duda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabiendo que la identificación grande y genuina de que una persona es un hijo de Dios es que recibe el mensaje para su edad o dispensación. Las dudas volaron, se fueron de nuestra mente y de nuestro corazón, y no esperamos otra cosa sino todas las promesas
de Dios para sus hijos. Porque su voz en los días finales dice que somos los hijos de la Jerusalén celestial, los hijos de Sión, a los cuales viene la voz divina, la voz del Señor, para, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, consolarnos, hablarnos la palabra de esperanza, de fe, que nos llena de alegría y de regocijo. Es menester entonces que escuchemos esa voz en el monte de la transfiguración actualizado, que es el monte de Sión, que es Jerusalén la celestial. Así como era necesario para el Señor Jesucristo ser adoptado, escuchar la voz del cielo, la voz divina, luego que apareció Moisés y Elías, uno a cada lado, así también es para nosotros. Podemos ver, podemos entender que Dios lo actualiza todo. Dios es el Dios actualizador. Por eso es que las personas que se quedan rezagadas en las cosas del pasado, siempre pierden a Dios de vista, porque siempre están esperando que Dios obre en una edad o dispensación que ya pasó, y Dios no se detiene en su camino, y Dios no se detiene en una edad o dispensación que ya terminó. Lo que Él tenía que hablar para una edad o dispensación que ya terminó, ya lo habló. Y el que escuchó, escuchó. Y el que no escuchó, pues no escuchó. Y el tiempo se le acabó. Y el que quiera seguir escuchando lo que era para una edad del pasado, le pasa lo que le pasaría a cualquier persona que diga: Noé fue el profeta de Dios para aquel tiempo. Por lo tanto, yo quiero escuchar lo que Noé predicó. Yo quiero oír el mensaje de Noé. Y si se sienta para oír el mensaje de Noé y para hacer conforme al mensaje de Noé, ¿qué usted cree que ha de hacer esa persona? ¿Han oído ustedes que en algunas ocasiones han habido personas que se han puesto a hacer un arca después que ya Noé había hecho un arca y vino el diluvio y destruyó a los que no le ayudaron y a los que no entraron con él al arca? ¿Verdad que se ha escuchado que han habido personas que han hecho eso? Pero lo hicieron fuera de tiempo. Hubo personas que hicieron eso, pero fuera de tiempo. Trataron de vivir una edad que ya había pasado. Por lo tanto, que se quedaron esperando el diluvio y no vino, porque ya había venido y había hecho la labor que tenía que hacer. Y así le pasa a cualquier persona que trata de vivir en una edad que ya pasó.
trata de buscar el mensaje y de vivir el mensaje para una edad que ya terminó. Es como cualquier persona que en nuestro tiempo trate de vivir la ley de Moisés. Trate de aplicar la ley de Moisés literalmente en nuestro tiempo y crea que debe ser de esa forma. Entonces, seguida que nacen sus hijos varones, los va a circuncidar. Y luego los pone a guardar el sábado. Y luego no los deja comer carne de cerdo. Y por ahí sigue. Y cuando sigue en esa forma, se encuentra en una edad o dispensación con la cual ya Dios no está tratando. Y dice el apóstol San Pablo, ¿queréis vosotros oír la ley? Dice que cualquiera que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Y los que guardan la ley de la gracia han caído. O sea que no están en el mensaje que corresponde, el mensaje nuevo. Por eso usted y yo no podemos situarnos en una edad o dispensación que ya pasó, porque ya lo que Dios tenía que hablar, ya lo habló para sus hijos de esa edad o dispensación. Tenemos que estar actualizados. E imagínense, si no nos actualizamos, estaríamos todavía vistiendo como vestían 2000 o 3000 o 4000 años atrás. En una generación moderna como la que tenemos, estaríamos vistiendo en esa forma. Y ustedes que viven aquí en Venezuela parecerían más o de la India o de Arabia que de Venezuela, y se verían muy mal acá vistiendo como se viste allá, porque eso sería estar vistiendo en un lugar como el occidente, vistiendo como en el oriente y como se vestía miles de años atrás. Ellos todavía guardan esas costumbres, no los criticamos por eso, pero nosotros queremos estar actualizados. Y si Dios nos preguntase cómo nos gusta más, nos gusta más en la forma actualizada. Y Dios no se queda atrás. Él actualiza su mensaje, Él actualiza las edades, Él actualiza las dispensaciones. Por eso es que en el tiempo final, la dispensación tercera será las demás dispensaciones actualizadas. Y será el ministerio de cada dispensación pasada actualizado. Y el mensaje será el mensaje que fue en otras dispensaciones, pero actualizado. Todo será actualizado.
el templo no será un templo antiguo, sino un templo moderno, un templo actualizado. Y ahí sí que hay mucho de qué hablar. En el tiempo de San Pablo, él dijo de el templo que tenían en el Antiguo Testamento, que era tipo y figura de las cosas celestiales, y que así como las cosas del templo fueron rociadas con sangre para su purificación, y sin sangre no hay expiación, no hay purificación, dice, también las cosas celestiales con mejores sacrificios que esos del Antiguo Testamento, con el sacrificio del Señor Jesucristo, con la sangre del Señor Jesucristo han sido rociados todos aquellos que pertenecen a la Jerusalén celestial, que son parte del templo actualizado. ¿No se han dado cuenta ustedes que el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón solamente tenía una cosa que no era de la tierra? Y aún podríamos decir que dos. ¿Saben ustedes cuáles eran? Una, lo primero, el plano o modelo o diseño con el cual fue hecho, el cual lo recibió Moisés en el monte Sinaí. Y lo más importante de todo en el templo y del templo, que podríamos decir que era la única cosa, porque el plano o diseño, eso fue lo que Dios le mostró a Moisés. Pero ya el templo construido y funcionando, lo único que tenía que no era de aquí de la tierra era, vamos a decir otra cosa, vamos a ponerle dos cosas. Una, el maná que estaba escondido en el arca del pacto, que no era algo que se cosechaba aquí en la tierra. El salmista dice: pan del cielo le dio Dios al pueblo de Israel, comida de nobles, comida, pan de ángeles. Como que allá que se comen los ángeles, pues entonces comerán algo muy especial. Bueno, los ángeles, si comen o no comen, ya eso es asunto de ellos. Pero sabemos nosotros que el salmista dice que era comida, pan del cielo, pan de nobles, pan de ángeles. ¿Y cree usted que los ángeles no pueden comer? En una ocasión vinieron 3 a la tierra. Le aparecieron a un amigo que tenían aquí en la tierra que se llamaba Abraham.
Él los recibió con regocijo y los invitó a comer. Los invitó a cenar. Ellos aceptaron la invitación y ellos tuvieron ese banquete que Abraham les preparó. Comieron carne, comieron también tortas. Así es que si aquí se come tortas o arepas, también aquellos ángeles comieron allá. Así es que no están comiendo en una forma equivocada. Comieron también mantequilla y hablaron con Abraham. ¿Quiénes eran estos personajes que vinieron de otra dimensión? Eran los arcángeles Gabriel, Miguel y Elohim, el mismo Dios manifestado en la dimensión de los seres humanos para llevar a cabo una investigación de juicio. Pero no importa para qué cosa sea la visita de Dios, una invitación de un amigo de él no podía ser rechazada. Fue aceptada y después Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Y entonces, cuando se fue el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel a Sodoma y a Gomorra, se quedó Elohim con Abraham y comenzó a decirle a él lo que habría de llevar a cabo en aquellos días. Le mostró el juicio divino que vendría sobre Sodoma y Gomorra, el juicio de fuego y azufre. Y el Señor Jesucristo dijo: como fue, no solamente en los días de Lot, sino también no solamente en los días de Noé, sino en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será revelado a los hijos de Abraham por la fe el propósito de la visita del Hijo del Hombre, viniendo con poder y gloria en su reino en los días finales con sus ángeles, Moisés y Elías, con sus ángeles las dos olivas, con sus ángeles los dos candeleros de oro. Así como vino con sus ángeles a Abraham, viene con sus ángeles a la simiente de Abraham por la fe. Vean ustedes que el ministerio de estos dos arcángeles yendo a Sodoma y Gomorra era para hacer que el fuego divino viniese sobre Sodoma y Gomorra. Y el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de las dos olivas, conforme al libro del Apocalipsis capítulo 11, será para traer el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Y encubrirá el Señor a la simiente de Abraham lo que va a hacer en estos días finales. No será dado a conocer.
será proclamado el mensaje de los juicios divinos que ha de venir sobre el mundo gentil. Y será proclamado como el día de venganza del Dios nuestro. Y cuando todos los hijos de Abraham por la fe escuchen el mensaje que revelará estas cosas, estarán escuchando como Abraham a Elohim en lo que le estaba revelando en aquellos días. Será todo actualizado en este tiempo final. Es necesario que nosotros sepamos claramente, abiertamente, quiénes somos. Es necesario que entendamos que somos los hijos de Jerusalén. La Jerusalén celestial. Los hijos de la promesa. Los hijos que serán adoptados en estos días finales. Es necesario que entendamos que somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso es que Él vendrá en los días finales con sus ángeles, para darnos el título de propiedad de la herencia de Dios, porque Él compró para nosotros toda la propiedad con su sangre. Y en el tiempo final, todos los hijos de la Jerusalén celestial serán adoptados cuando esté el mismo ministerio de Moisés y Elías que estaba con Jesús en el monte de la transfiguración. Y los discípulos podían ver a Jesús, a Moisés y a Elías. Así será en los días finales. Podremos ver el cumplimiento de estas promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual será para la adopción de todos nosotros en el reino del Señor, para recibir la herencia que nos corresponde. Por tanto, hijos de Jerusalén, dad voces de júbilo, de regocijo, de alegría en estos días finales, porque estamos en el tiempo de la promesa para todos los hijos de Jerusalén celestial. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches. Y será hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, lo cual espero que sea en este mismo año, si así Dios lo permite. Que Dios les siga bendiciendo a todos vosotros, hijos de Jerusalén celestial.
Ni a ustedes ni a Bermúdez se les escapa nada. Aunque quedó guardado para otro de los mensajes, lo que faltó de decirles que había en el templo, les dije el maná escondido, pero quedó guardado algo, porque es que si les digo, entonces tendría que hablar un rato más para entonces mostrarles unas cuantas cosas que nos abriría un poquito más el cuadro del tiempo en que vivimos. Bueno, el maná escondido vino del cielo, era pan del cielo, pan de ángeles, lo cual representa el mensaje final de Dios que estará en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, y esa parte del templo estaba en el occidente, lo cual representa la parte del templo que se construirá en el occidente, en la tierra de América. El maná que Él prometió darle a los vencedores en el tiempo final. Y lo otro, que no era de aquí de la tierra, y que ni Moisés ni los constructores pusieron en el templo, fue la Shequina. Fue el pilar de fuego. Fue la presencia del Creador de los cielos y de la tierra, que entró a ese templo el día de la dedicación. Todo lo demás era de la tierra, representando así que todo aquello que fue colocado en el templo se hará carne humana a través de las edades hasta el tiempo final, y que en el tiempo final de la entrada del Señor en su venida a su templo para posar sobre el lugar santísimo, Él se posará sobre el arca del pacto, que no vino del cielo, sino que era de aquí de la tierra, y donde estaba el ministerio de los querubines, y en donde estaba escondido el maná, que sería repartido a todos los hijos de Dios, y estaba ahí en esa arca del pacto la vara de Aarón, mostrando así que ahí estará el ministerio no levítico, sino el ministerio según el orden de Melquisedec. Y estará también ahí la ley actualizada para todo el pueblo de Dios, para todos los hijos de la Jerusalén celestial y para todo Israel. Y si esto no es motivo de júbilo para todos los hijos de Jerusalén, yo no sé qué otra cosa nos puede causar júbilo, regocijo en los días finales. Por lo tanto, hijos de Jerusalén,
vosotros tenéis más que motivo para estar llenos de alegría, llenos de regocijo en este tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra atención en estos minutos finales y gracias por haberme acompañado en la misma posición en que yo estoy, de pies. Y el hermano Bermúdez ore a Dios para que en este recorrido Dios nos amplifique estas cosas que hemos hablado en esta noche, las cuales son nada menos que palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Parece que como no había dicho el tema de la serie, nuestro hermano Bermúdez pensó que yo no había terminado y por eso dijo, te faltó algo de decir. Ya ustedes pueden ver lo que había ahí, todavía hay mucho más. Esto yo nunca lo había hablado, no quería hablarlo, pero hoy tuve que hablarlo, aunque ya sabía lo que estaba pasando en el templo del Señor. Sabía el por qué Dios estaba haciendo y podía hacer las cosas que está haciendo en nuestro tiempo. Así es que vamos a dejarlo así quietecito ya, porque esto nos llevaría por el libro del Apocalipsis, nos llevaría no solamente en esta dimensión terrenal, sino que nos llevaría hasta el paraíso, nos llevaría hasta el cielo para ver todas estas cosas que corresponden a esto que hemos hablado en esta ocasión. Bueno, yo creo que ustedes han entendido y creo que nuestro corazón está lleno de alegría, lleno de regocijo. Y ahora pueden entender por qué yo también estoy lleno de alegría y de regocijo. Y digo, como decía Moisés en el monte Sinaí, acá en el monte de Sión, yo estoy en la misma forma. Dice el apóstol San Pablo que Moisés estaba, vamos a ver, ustedes me hicieron hablar, así es que vamos a concluir con esto. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice la carta de Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Eso fue en el monte Sinaí.
Pero nosotros nos hemos acercado no al monte Sinaí, al monte literal, sino a el monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Ahora, allá ellos decían que no se les hablase más. Pero acá, como que ustedes son un pueblo que lo que dice es que se nos hable más en el monte de Sión. Ahora vamos a ver, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Así es que estaba espantado y temblando. Y temblando del miedo, porque lo que se veía era tan terrible en aquel tiempo que hasta el mismo profeta mensajero estaba espantado y temblando, de miedo y de temor reverencial. Dios dijo de Moisés: no ha habido hombre profeta como Moisés. A los demás yo le he hablado en sueños y en visiones, pero a Moisés le hablé cara a cara. Ahora miren ustedes lo que sigue diciendo San Pablo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles. Miren ustedes a lo que nos hemos acercado: a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, a la multitud de millones de ángeles. Por eso hoy les digo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Yo creo que esto nos abre los ojos espirituales, el entendimiento para ver. Y en la transformación van a ver con vuestros propios ojos, van a ver esa otra dimensión en donde están los ángeles, y entonces van a experimentar ese mundo maravilloso. Mientras tanto, por la fe, sabemos que esas cosas son así, porque esto es palabra de Dios. Sigue diciendo: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No se llena usted de alegría en saber que usted está inscrito en el cielo? Pues claro que sí. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a dejarlo ahí. Y no les puedo decir que he terminado en esta noche, porque tenemos que continuar hablando
de lo que hemos estado hablando, porque esto es palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen todos muy, pero que muy buenas noches. Gloria al Señor. Bueno, pueden sentarse un momentico, hermano. Yo creo que nos faltaba un pedacito, ¿verdad? Yo me di cuenta que faltaba algo. Y dije, pero falta algo. Y por eso le dije, hermano William, pero falta algo. Y él dijo, vamos, eso es bastante largo. Lo que faltaba era bastante largo. Dice, vamos a darle un chispito de eso. Pero ustedes se dieron cuenta que lo que nos faltaba fue un pedacito muy interesante, creo que como 15 o 20 minutos más que nos faltaba en el cuadro de esta noche. Él venía, yo me di cuenta que venía repitiendo.